¿Sabían que la primera biblioteca del mundo se encontraba en Persia y contenía miles de tablillas de arcilla con inscripciones literarias? Esas escrituras talladas hace más de 2500 años son testigos silenciosos de una civilización que valoró el conocimiento y la palabra escrita desde sus inicios. Hola, ¿qué tal? Soy Christopher Vira Castillo y junto a mi grupo expondremos y hablaremos sobre la literatura antigua persa. La antigua Persia, conocido hoy como Irán, fue el corazón de uno de los imperios más importantes y poderosos de la historia, el imperio aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el año de 550 a.C. Este imperio abarcó desde el río Indo hasta el Mediterráneo, y su expansión permitió el florecimiento de una rica tradición literaria. Los persas no solo conquistaron territorios, también unificaron culturas y lenguas, permitiendo la transmisión de conocimientos a través de textos sagrados, documentos administrativos y literatura épica. Uno de los legados más importantes de esta época es la escritura cuneiforme, una de las formas más antiguas de comunicación escrita. Esta escritura, tallada en tablillas de arcilla, permitió el registro de leyes, tratados y también textos literarios. Un ejemplo significativo es la inscripción de Behistún, un enorme relieve tallado en roca por el rey Darío I, que relata sus conquistas y legitima su reinado. Durante este periodo, uno de los textos más importantes fue el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo, la religión oficial del imperio aqueménida. El Avesta recopilaba himnos, rituales y enseñanzas del profeta Zoroastro, y destaca por su visión dualista del mundo, la lucha entre el bien y el mal. Este texto no solo representó un pilar espiritual para el pueblo persa, sino que también sentó las bases para el pensamiento filosófico y literario en la región. Es importante destacar que, aunque se registraron muchos textos en arcilla y piedra, gran parte de esta literatura persa de la época era transmitida de forma oral. Los relatos épicos sobre héroes, batallas y mitología se contaban en generación, asegurando su preservación a través del tiempo. Para concluir esta primera etapa, podemos decir que la literatura persa durante el imperio aqueménida no solo fue un medio de transmitir creencias y relatos históricos, sino también una herramienta para consolidar la identidad cultural de un imperio que trascendió fronteras. Ya dicho esto, les voy a dar el pase a mi compañero para que hable sobre la literatura en la época sasánida. Buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar sobre la literatura en la época sasánida. La dinastía sasánida gobernó Persa desde el año 224 hasta el 651 después de Cristo, y fue una época de gran auge cultural y literario. Este periodo es considerado como un renacimiento para la literatura persa, ya que marcó la transición del persa antiguo al persa medio, también llamado Pahlaví. Durante este tiempo, la literatura comenzó a ser más accesible y diversa. No solo limitaba a textos religiosos, sino también incluyendo poesía, historias épicas y literatura filosófica. El persa medio o Pahlaví se convirtió en la lengua oficial de la administración y la cultura. Este idioma permitió la creación de textos más complejos y estilizados, facilitando la transmisión de conocimiento y valores culturales a través de la literatura. Este cambio lingüístico fue fundamental para que la literatura persa pudiera evolucionar y dejar una huella duradera en la historia. Ahora voy a hablar sobre las obras literarias y textos religiosos. Entre los textos más importantes de esta época destacan las que están relacionadas con el zoroastrismo. Textos sagrados. Estos textos sagrados se recopilaron y se comentaron extensamente, enriqueciendo la tradición oral con nuevas interpretaciones y enseñanzas. Además, apareció el Wadai o Namer o Libro de los Reyes.
una recopilación histórica y legendaria que narra los gestos de los antiguos reyes persas. Esta obra fue crucial porque sirvió como una base para posteriores creaciones literarias, especialmente para el famoso Shahnameh o de Ferdowsi, escrito siglos después. Ahora voy a hablar sobre el papel de los poetas y de los sabios. En las cortes sasánidas, los poetas y sabios eran figuras muy valoradas por su valor, ya que su labor no solo era entretener, sino también educar y preservar la historia de los valores culturales a través de la palabra escrita y hablada. Los poetas creaban obras que mezclaban el mito, la historia y la ética, ayudando a fortalecer la identidad nacional frente a las amenazas externas y las influencias culturales de otras regiones. Ahora voy a hablar sobre la influencia filosófica y religiosa. Lo anteriormente mencionado, el zoroastrismo, influyó profundamente en la literatura de la época, con ideas sobre el bien y el mal, la justicia y la moralidad que se reflejaban en los relatos y poemas. Este pensamiento dualista enriqueció la literatura persa, entregándole una dimensión filosófica y espiritual única. La literatura oral y su importancia, ahora voy a hablar de ello. A pesar del aumento en la producción de textos escritos, la tradición oral siguió siendo fundamental. Los cuentos épicos y las leyendas de héroes y las enseñanzas morales que se llegaban a transmitir en reuniones y festividades, manteniéndose viva la cultura popular. En resumen, la época sasánida fue crucial para la consolidación de la literatura persa como un vehículo cultural integral para la mezcla de hechos religiosos, históricos y poetas. Durante este periodo se sentó las bases para el desarrollo posterior de la literatura clásica persa, que hoy en día se sigue siendo estudiada y admirada. Ahora le voy a dar pase a mi otro compañero que va a hablar más sobre este tema. Hoy día voy a hablar sobre la transición al Islam y la lectura clásica. Podemos decir que con la caída del imperio sanadita en el año 651 después de Cristo, tras la conquista de árabe, Persia vivió un cambio radical en su estructura política y social, también cultural. La llegada del Islam trajo consigo nuevas influencias que transformarían la lengua y la literatura persa, dando origen a lo que hoy conocemos como literatura clásica persa. Aunque el árabe se convirtió en la lengua oficial del gobierno y la religión, el persa no desapareció, más bien evolucionó, haciendo un nuevo persa o farsi, que mezclaba elementos árabes y persas. Hablaremos sobre el renacer literario. Durante los siglos IV al VIII, Persia experimentó un florecimiento literario sin precedentes. Grandes poetas y escritores surgieron creando obras que trascendieron fronteras y tiempos. La literatura se diversificó, incluyendo poesía mística, épica y filosófica. Hoy vamos a hablar sobre el Shahnameh de Ferdowsi. Una de las obras más emblemáticas de esta época es el Shahnameh, o Libro de los Reyes, escrita por Ferdowsi en el siglo V. Esta epopeya nacional recopila mitos, leyendas y la historia persiámica de Persia, preservando la identidad cultural presente en la arabización. El Shahnameh es una mezcla impresionante entre la poesía épica, moralidad y también historia, y sigue siendo uno de los símbolos nacionales para Irán.
Vamos a hablar sobre la poesía mística y filosófica. Junto con la épica, la poesía mística alcanzó su apogeo con figuras como Rumi, Hafez, Saadi y Omar Khayyam. Estos poetas exploraron temas como el amor divino, la espiritualidad, la naturaleza humana y la búsqueda del conocimiento interior. Su obra no solo influyó en la cultura persa, sino también en la literatura mundial, gracias a las traducciones y estudios internacionales. El legado y la relevancia actual. La literatura clásica persa sigue siendo un pilar fundamental en la cultura iraní y persa, inspirado a escritores, artistas y pensadores. Hasta el día de hoy, la riqueza de sus textos refleja una historia profunda, llena de diversidad cultural y creatividad literaria. Vamos a hablar sobre la conclusión general. Para cerrar esta exposición, podemos afirmar que la literatura antigua persa es un tesoro invaluable, que muestra la evolución de una civilización a través de sus palabras y relatos desde los albores del imperio aquemenida, pasando por el esplendor sasánida, hasta la rica tradición islámica. La literatura persa ha sabido adaptarse y sobrevivir, dejando una huella imborrable en nuestra historia mundial. Invitamos a todos a seguir explorando esta fascinante tradición literaria que nos conecta siglos de historia y cultura y sabiduría. Muchas gracias.